Bienvenidos a un programa más de controversias. En esta ocasión vamos a tratar un tema por demás interesante, la reforma electoral y la integración del nuevo Consejo. Y para ello tenemos como invitados el día de hoy a Josué Cervantes Martínez, es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado de Veracruz y presidente del Consejo Local. Bienvenido, Josué. Gracias, Guilebaldo, un honor. Gracias, Josué. Y tenemos también con nosotros a Ernesto Isunza Vera, integrante del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeros electorales 2023, hace unos días, con una responsabilidad grandísima que ya concluyó con la designación de la consejera presidenta y de los demás consejeros. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Guilebaldo. Que además es un buen amigo, por cierto. Gracias. Igual que Josué. Muchas gracias. Bien, pues vamos a entrar en materia. Todos estos días, tanto en prensa como en distintos órganos de información y medios de comunicación, el tema electoral ha estado en el punto más alto. Todos los ciudadanos tenemos que ver con ese tema porque de ello depende en buena medida el avance democrático de nuestro país, el mantener condiciones de estabilidad y de institucionalidad en el país, y los acontecimientos recientes pues han marcado sin duda algunos ajustes y cambios, algunos necesarios, otros con alguna resistencia, pero finalmente es la dinámica del instituto. Y yo quisiera en primera instancia referirme a un antecedente histórico de el INE, cuando se formó el IFE a finales de los 90, Josué, y que a lo largo de su vida institucional y de las distintas reformas que ha sufrido en estos más de 30 años, bueno, pues ha ido avanzando y, a querer o no, ha contado con el respaldo y el reconocimiento ciudadano como garante de la organización de las elecciones y de los resultados derivados de las mismas, ¿no? Entonces, en el 94, a partir de la elección del 94, se modifica y ha llevado desde entonces la conducción de elecciones presidenciales y de otras elecciones de diputados y senadores, pero es hasta 1996 que logra su autonomía y se ciudadaniza, y quien era presidente del Consejo, que era el secretario de Gobernación entonces, bueno, se aparta y da ya lugar a la ciudadanización del instituto. En ese sentido, yo quisiera, en primer término, que nos dijeras, Josué, sobre ese antecedente del INE y en qué situación, en qué momento estamos ahora, ¿no? Claro, con mucho gusto. Bueno, sí hay toda una historia en torno al Instituto Federal Electoral, en sus inicios, y ahora el Instituto Nacional Electoral, con cambios muy significativos que fueron mejorando y perfeccionando nuestro sistema electoral, sobre todo en la parte técnica operativa, después de venir de elecciones históricamente altamente cuestionadas, donde el punto de inflexión es para esos momentos la elección de 1988, da pie a un gran acuerdo político por parte de las fuerzas imperantes de aquel entonces. Hay presiones hacia dentro del país, hay presiones por parte internacionalmente hablando, que obligan a la clase política a tomar ese gran acuerdo y crean entonces el Instituto Federal Electoral, sí, con esta lógica de ser un órgano del Estado que garantice elecciones que sean transparentes, creíbles, en fin, con la connotación de que él entonces no tenía el elemento de ciudadanización concebido aún en sentido estricto. Sí. Los primeros consejeros eran consejeros magistrados, si la memoria no me falla, espero estar no diciendo una barbaridad, y es efectivamente con los acuerdos políticos posteriores donde se planea este punto de equilibrio entre el trabajo técnico operativo de las y los funcionarios que hacen que preparan las elecciones, que reciben los votos, en fin, frente a la discusión política de los partidos políticos con sus propios intereses, en fin, y el fiel de la balanza es precisamente la parte de ciudadanización en la figura de las y los consejeros electorales, que va sancionando con su voto lo que técnicamente se va preparando. Y ese rompimiento que se dio, o esa válvula de presión que se dio como consecuencia de la elección del 88, fue
tuvo como resultado precisamente la creación del IFE en su momento, ¿no? Ahí los partidos políticos de oposición, la ciudadanía, un partido hegemónico y un sistema que se cayó con doble L y que se cayó con Y también, que tenía la intervención directa del Estado, del gobierno, en el manejo de las elecciones propiamente, ¿no? Como nos lo narra la historia, de lo que se ha comentado, elecciones muy cuestionadas, no se ha definido qué hubo en realidad o no, pero es el punto de inflexión para la creación del Instituto Federal Electoral efectivamente, y de ahí todo el avance democrático hasta nuestros días. Bien, bien. Y en ese sentido, y reforzando lo que comenta Josué, Ernesto, a ti te ha tocado también participar en distintos momentos, a veces de manera voluntaria, a veces involuntariamente, como me lo has externado, pero siempre has tenido alguna relación, algún vínculo también con temas electorales. Y en ese sentido, los mecanismos de selección para las personas que desempeñan alguna función dentro del instituto, bueno, pues se sustentaban en perfiles de gente no solo calificada profesionalmente, técnicamente en la materia, sino de ciudadanos con perfiles de honorabilidad, perfiles bastante aceptables y reconocidos por la sociedad, ¿no? ¿Cómo era entonces? Y ahora vamos a ir a tu experiencia más reciente en el comité de selección de consejeros. Yo creo que es interesante el pensar dónde estábamos en el 88. En el 88 a mí me tocó estar en una organización popular que un año antes luchaba socialmente y despreciaba las elecciones, es decir, llamaba a no votar, pero cuando esa enorme movilización popular que se encarnó en la figura del cardenismo o del neocardenismo, digamos, cambia desde mi punto de vista el mapa político de este país, dentro del partido hegemónico, pero también fuera y a nivel popular. En ese momento, unos meses antes, quienes habíamos estado trabajando en todo, menos en lo electoral, obligados, entre comillas, políticamente por, sobre todo mujeres, ¿no?, militantes de base urbana en esta ciudad, se movilizan para votar y para entender qué era votar, porque mucha gente no votaba, ¿no? Era una ficción las elecciones antes del 88, y lo que teníamos entonces era una sociedad movilizada con poca experiencia y con instituciones que controlaban radicalmente, es decir, desde la raíz, la movilización, el voto y el resultado. Fue de tal rapidez los cambios en ese año que desde mi punto de vista explican cómo fue que algo que estaba tan amarrado se pudo desamarrar. Y aquí en Jalapa, no sé si tú estabas, Guile, en el 88, pero en el 88 no solamente la movilización fue 3-1. Sí. En Jalapa, Cárdenas ganó 3-1 contra Salinas de Gortari, pero además fue uno de los espacios de movilización entre Jico, Coatepec, Jalapa, de movilización cardenista. Y esa noche que fue el 6 de julio, nos tocó, por ejemplo, defender en la Colonia Revolución para que no se robara el ejército. Sí. Las papeletas y después acompañarlas. Las urnas. Sí, y las urnas se tenían que entregar como se entregaron en los berros. Yo recuerdo que había un espacio de la Secretaría de Gobernación, que es la que organizaba. ¿Por qué comentamos en algún momento que no en contra de voluntad, pero digamos, no es algo buscado? Cuando yo regreso después de estudiar fuera del país, justamente en el 98, en el 99, se estaban organizando las elecciones y fue la primera vez que, como nos explicaba nuestro cabeza del INE digamos, en Veracruz, justamente él sabe que lo que tenías era una estructura en la cual tú tenías los consejeros, el Consejo General del IFE en aquel momento, que eran nombrados, como todo mundo sabe, por cuotas partidarias, por acuerdos políticos. El propio consejero presidente, digamos, para hablar claramente, era una persona no solamente avalada por los partidos, sino muy cercana al poder, ¿no? Su propia esposa era secretaria de Estado con el presidente Zedillo, ¿no? Entonces había una cercanía y eso no nos debería asustar. Yo creo que nos tendría que poner a pensar cómo es que se fueron consolidando las autoridades. Te refieres a Woldenberg, ¿no? Por supuesto, a José Woldenberg, que es algo público, conocido, claro. Y claro. Julia Carabias luego se separaron. Julia, por cierto. En aquel momento su esposa era efectivamente secretaria de lo que luego iba a ser Semarnat. Sí. Y lo pongo sobre la mesa porque qué es lo que sucede y lo que cambia la correlación de fuerzas, entre comillas, lo que pasaba abajo. Porque en el Consejo General no
no se hacen las elecciones en sentido estricto, se hacen los distritos, ¿no? Que es donde se ponen casillas, donde se capacita gente, donde se montan, ¿no? Donde se cuentan los votos, etcétera. Y ahí lo que pasó es que los consejeros nombran a los consejos, que eran 6 personas más el consejero presidente. O sea, la figura que actualmente se tiene es la misma, ¿no? Tienes tú a la cabeza del servicio profesional y a quien preside el consejo en cada estado, los consejos locales. Y nosotros, porque en ese momento fui nombrado, participé como miembro del consejo local del entonces IFE en Veracruz, teníamos que nombrar a los respectivos consejos distritales. Sí. Por votos nuestros, ¿no? Y no de los partidos, sino nuestros. Y ahí lo que se logró fue que en los 23, entonces eran 23 distritos en el 2000. En la distritación. La distritación eran 23. Se logró justamente algo que es lo que yo ponía sobre la mesa. La autoridad electoral ciudadana no venía exclusivamente de la academia. Si tú revisas los listados de los 23 consejos y del consejo local, académicos habíamos un par. Las demás personas eran personas que venían de la organización popular, de la organización de derechos humanos, del trabajo social, sí, de la academia, sí. Personas reconocidas en todos los distritos. Eso me parece que es lo que se pone, digamos, entre muchas otras cosas, en un punto de pensar cómo tendríamos que modificar la autoridad electoral en la última reforma del 14. Y poco a poco lo que vamos haciendo es una hiperespecialización de una institución suficientemente madura, que ya no era como en el 2000, bueno, y así es como se decía, estaban los consejeros o cazando, con Z, o vigilando tanto un servicio profesional que estaba apenas iniciándose a consolidar, como un montón de babaches. O sea, la mayoría del personal que organizó las elecciones del 2000 era el personal que no salió del instituto allá. Mucha gente que trabajó profesionalmente, mucha gente... Dentro de los partidos incluso, y se incrustaban en las estructuras electorales. Y yo creo que la mayoría, sí partidos, pero mucho experto electoral. Sí. Y ahí lo que se decía era algo que se comentaba en el instituto, seguramente lo recordarás, que era el sistema profesional mexicano está basado en 2 principios, bueno, muchos, pero en 2 básicos. Uno, que el servicio profesional te permitiera que sea muy recompensado trabajar bien, o sea, hacer lo que tienes que hacer, y muy castigado, que sea muy caro hacer lo que no tienes que hacer. Es decir, eso era una forma de consolidar la parte profesional, y la otra es que la ciudadanía permeara esa falta de confianza justamente viéndose representada virtualmente en tus consejos. Eso es lo que me parece que hasta el 2003, no porque yo haya participado, sí, sino porque lo viví, me parece que fue el etos del IFE. Me parece que a partir de los acuerdos posteriores al 2003 hubo un cambio en este acuerdo que hace crisis en el 2006, un tema que seguramente pondremos sobre la mesa, pero ahí pasaron muchas cosas que me parece a mí que se cierran como un ciclo hasta la reforma del 14, y es cuando, a partir de la reforma del 14, que se hace ahora cómo se eligen autoridades, pues para no acaparar la palabra, es resultado de esa última reforma. Pero es necesario, desde luego, y creo que lo compartas, contar con esa profesionalización de los servidores y de los funcionarios del instituto, ¿no? Por supuesto. Dentro de las reformas que hubo, precisamente se incorporó la figura del servicio profesional electoral. Es correcto, es también un acierto en esta edificación por parte del Poder Legislativo de cómo es el diseño institucional, que no está en la Constitución, está en el marco legal. A partir de ello es que habíamos venido operando. En la ley reglamentaria, ¿no? En la ley reglamentaria, por supuesto. El COFIPE antes y ahora la LEGIPE, ¿no? Es correcto, así es. Y el servicio civil de carrera, su gran mérito es la estabilidad que le ofrece al funcionario público. Primero, de llegar al cargo por mérito propio. Es un concurso de oposición, sí, donde tú muestras tus capacidades, muestras tus competencias, tu conocimiento de la materia, y solo depende de que hagas bien tu trabajo, de que pases tus evaluaciones del desempeño. Se nos evalúa año con año en el desempeño, nos forman profesionalmente con cursos de capacitación cada 6 meses, y cuando no se aprueba una evaluación del desempeño o un curso de capacitación, eso implica la destitución del cargo. Así es. Y saber que no dependemos de un grupo político para llegar al cargo, eso nos blinda en muchos sentidos de no tener compromisos con nadie. De tal manera que yo debo cuidar, hacer las cosas bien, eso me garantiza estabilidad, y seguiré trabajando
mientras la reforma o alguna reforma no modifique ese diseño, aquí estamos un número de servidores importantes. Siempre, hay que decirlo, naciendo de un esquema de desconfianza. Eso explica lo que comentaba muy bien el doctor Ernesto, en el sentido de me tocó tener, quien ahora son amigas y amigos entrañables míos, pues llegar a mi mesa con esa lógica de desconfianza. Así es. En las autoridades electorales. Sí, ¿no? Por cierto, perdón la interrupción, Josué, y a propósito, antes de que se me vaya la idea, pero el Financiero acaba de publicar una encuesta en donde ahora, con la salida de Lorenzo Córdoba como presidente del Consejo, el INE bajó a 59, tenía su momento más alto de aprobación, que fue en octubre del mes pasado, 68% en la población, contra un 59% ahora que salió de la institución, hablando de la desconfianza o de la falta de credibilidad de la ciudadanía en el instituto. Sin embargo, es un instituto reconocido no solo nacional, sino internacionalmente también, ¿no? Creo que hay un factor muy importante de por medio. A ver, ya dijimos hace un rato, técnicamente hay un cuerpo encargado de preparar la elección. Partidos políticos que buscan posicionarse, ¿no? Con sus intereses perfectamente entendibles, un fiel de la balanza que son consejeras y consejeros que van sancionando nuestros actos. Pero a ver, bien lo decía el doctor Isunza, ¿no? En el Consejo General se toman las grandes decisiones, pero se operan a nivel distrital. Sí es. Yo doy un paso adelante, querido doctor. Las elecciones las hace la ciudadanía. Sí, así es. El voto lo reciben nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestros parientes más cercanos, que están en la casilla, que no son expertas ni expertos electorales. Actualmente tal vez alguien sabe mucho, pero no es la lógica. A través de la insaculación a través de sorteos, doble sorteo, ¿no? Para que no tengamos el control de a quién se va a designar. Y ya han sido tantos los procesos electorales donde ha participado tanta gente, que hay muchas voces que puedes decir, a ver, espérame, yo estuve en la casilla, ¿no? O sea, yo conté los votos, no me vengas a decir, por favor, que se manipuló y que se movieron los resultados. Yo firmé las actas. Firmaron las actas y se publicaron en el... Y ahí están los representantes de los partidos, además de los funcionarios, los representantes, los observadores. Cualquier cantidad de medidas y mecanismos de seguridad que, por cierto, encarecen las elecciones. Vamos a ir a ese punto también. Seguramente en su momento, que sí, a los costos. Y yendo al tema de la elección del 2006, que sí es un parteaguas, ¿no? Es un acto sin precedente en la historia de nuestro país. En esa elección del 2006, al igual que la del 88, de 1988, pues queda la duda o la suspicacia si hubo fraude electoral. En la del 88, ahí sí se cayó, como dije hace rato, el sistema, ¿no? Pero en la del 2006, digo que es un acto sin precedentes porque el actual presidente de la República, en un acto por demás pues desmesurado, se coloca una banda presidencial y se asume como el presidente legítimo. Y durante 12 años del 2006 al 2018, con un gabinete que él mismo nombró, hace campaña permanente por el país, con recursos pues de dudosa procedencia, porque finalmente no se sabe cuánto dinero, ni de dónde vino, ni a dónde fue a parar. Entonces, este tipo de situaciones con un órgano debilitado pueden volver a presentarse en nuestro país. ¿A qué voy? Quien conduce actualmente el país, y vamos a ir más adelante al tema también, se ha dedicado sistemáticamente y de manera más notoria recientemente a desacreditar al instituto y a desacreditar particularmente a dos de los consejeros que ya salieron. Pero bueno, pues hay este antecedente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido la situación con otro actor político? ¿Cómo estaría él? Él fue de los impulsores y de los promotores precisamente para que se consolidara, se fortaleciera y se ciudadanizara el instituto. Y ahora, desde otra posición ya de poder, real de poder, está planteando un esquema completamente distinto. Insisto, pues no hay conocimiento, por lo menos verificable públicamente, del monto, el origen y el destino de la cantidad de recursos que se usaron en 12 años, ¿no? Entonces, a eso vamos. Hay riesgo de que se presente una situación similar con un instituto no lo suficientemente sólido y consolidado. ¿Se puede? Yo no creo que nadie en su perspectiva más catastrofista piense que el INE
a partir de los conflictos que se tuvo entre Lorenzo Córdoba y el presidente de la República esté debilitado. Bien. Yo conozco el INE, lo conocí como consejero, lo conozco por la cercanía que hemos tenido en el trabajo durante 2 estudios a profundidad que han sido los icónicos, que son los informes país. Me ha tocado acompañar de manera crítica a los trabajos del INE, y yo lo que creo es que hay una enorme disputa respecto a varios puntos que me parece que son un punto de madurez de la institución. Y que cuando tú comparas con otros países, algo que para nosotros es natural, como por ejemplo un sistema tan, yo siempre digo que es el churrigueresco, porque es el barroco mexicano, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es un instituto que no solamente es referencia porque hace elecciones de este tamaño, sino porque además no hay otro parecido. Y no me parece que sea algo que nos tuviéramos que jactar. Y yo creo que el mejor árbitro, como ya se ha dicho, es el que no se ve, el que hace su trabajo y el que es, digamos, prácticamente invisible, pero también inobjetable. Y lo que ha pasado últimamente es que nosotros no tenemos como país, y lo digo, el legislador no ha tenido la valentía ni de hacer un instituto nacional de verdad, se quedó a la mitad. No se ha puesto sobre la mesa, a mí me parece que fue una oportunidad histórica echada al bote de la basura la reforma constitucional, no el plan B, que me parece que tiene muchos problemas de operación, pero que es lo que está en la mesa, porque no se discutió a fondo lo que era la reforma constitucional. Reforma constitucional, además, que no sé hasta dónde compartimos esa experiencia, pero nosotros como consejeros estuvimos en el 2000 preparando justamente una memoria de lo que fueron las elecciones del 2000, y el 90% de lo que traía la reforma constitucional se discutió desde el año 2000, con el Consejo General presidido por Woldenberg y compañía. Sí. Y ahí teníamos todo, el voto electrónico, la simplificación de la relación entre organización y capacitación a nivel distrital. O sea, eso está sobre la mesa hace, ¿cuántos años? 23 años. Tenemos, por ejemplo, la simplificación de procesos, ¿no? El abaratar, no por abaratar, sino porque hay cosas que no tendrían que repetirse. El gasto, por ejemplo, no solamente papel, es más que muchos billetes del mundo, nuestras boletas y nuestras credenciales. Es una cosa absurda que el Estado mexicano tenga como medio de identificación una credencial para votar. La absorción de los órganos estatales. A la mitad, ¿no? Porque siguen OPLE, siguen institutos, unos y otros no. La duplicidad de funciones. Y los tiempos muertos. La también. Estabilidad en tiempos que pueden o no ser muertos. Tenemos doble cartografía de 2 institutos autónomos como el INEGI, como el INE. O sea, hay muchas cosas que no discutimos porque ante una situación de rijosidad entre Presidencia de la República y Presidencia del INE, perdimos la oportunidad porque la otra parte, la oposición en su conjunto, prácticamente toda la oposición, dijo no dialogamos una reforma constitucional. Y cuando tú revisas lo que fueron las propuestas de la reforma constitucional, yo creo que la podríamos firmar 90% una buena parte de este país. Ahora, no se hizo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo, primero, no ser catastrofistas. Yo, salvo mejor opinión de lo que se puede aquí discutir con alguien que realmente sabe, pero ni siquiera el plan B, en sus peores y más radicales efectos, va a desmantelar al INE. El INE es tan sólido que puede efectivamente compactar lo que serían áreas en tiempos, recursos, definiciones, poner sobre la mesa lo que es el padrón. Yo creo que es intocable el padrón, no, ni siquiera es lo que está sobre la mesa. Hay muchos puntos que yo creo que hay mucho ruido, justamente bajo una pregunta, yo lo diría, ¿a quién le conviene una institución debilitada? Así es. Salvo una sorpresa mayúscula, la fuerza actualmente gobernante va a repetir en 2024. No lo digo yo, dicen todas las encuestas de este país. ¿A quién le conviene? Yo no creo que sea esa fuerza. Entonces, yo creo que si bajamos el humo, ¿no?, del problema. Sobre todo cuando precisamente el actual gobierno pues viene de una elección organizada por un instituto. No de una, Aguilé. Bueno. De decenas. Es que esta fuerza hegemónica, si tú la ves a distancia, es algo irrepetible en el contexto. Sí. Es decir, no solamente gana, y gana por una amplia mayoría, no mayoría constitucional como falsamente se dice, pero sí con una mayoría muy amplia en el 18, mantiene una mayoría suficiente para hacer leyes y presupuesto en la intermedia, pero en estos años además ha arrasado prácticamente todas las elecciones estatales. Y eso en un sistema democrático es importante. Discutamos entonces qué tipo de autoridad electoral necesitamos y qué tipo de oposición necesitamos. Sí, por supuesto. ¿No? Y será materia de otro programa, mi querido Ernesto. Perfecto. Pero, a ver, viendo que la reforma constitucional no prosperó en su momento por las razones que hayan sido, por el regateo político de los partidos, de los opositores al gobierno
de la República. Y tenemos el plan B, que finalmente está en una suspensión, está en la animación suspendida, por así decirlo. Pero ahí está. ¿En qué consiste el plan B, Josué? Y ahora le voy a dar la palabra, claro, porque como bien dices, a ti te va a tocar organizar, a ti te toca la responsabilidad. ¿En qué consiste el plan B para que sepan nuestros televidentes? Claro, bueno, hay varios elementos. De por medio sería, me parece que un poco complicado hacer un recuento, pero un punto que me parece interesante respecto de este plan B era la conformación orgánica de nuestros órganos electorales. Hablaba en un principio del diseño virtuoso que traemos desde el 91, con sus vocalías, en fin, cómo está integrado el INE, como la estructura del INE, y eso una modificación importante que ameritaba o amerita, no estoy dando por descontado que pueda o no prosperar el día de mañana esta reforma, una amplia discusión para ver hasta dónde sí y en qué términos. Porque en mi evaluación, y lo estoy haciendo desde dentro del INE, el precisamente tener funcionarios profesionales altamente especializados en cada una de las materias que implica integrar las casillas, ubicarlas, manejar el padrón, el manejo del confidencial de la información, en fin, es a tal punto que se antoja un poco complejo que en el cambio de diseño haya personas donde a lo mejor ya no tengamos con todo ese expertise. El INE ha invertido muchísimos recursos del Estado en formar a estas y estos profesionales, y no solo servicio profesional, también su personal administrativo, donde hay también una gran riqueza. Entonces, esa inversión, el punto que se puso mucho tiempo en la mesa es, vamos a aprovecharla, en el buen sentido de la palabra, en una elección tan compleja, tan complicada y tan amplia como va a ser 2024, donde se renuevan todos los cargos federales y en varios estados de la República se renuevan varios de los cargos locales. Digo, en Veracruz vamos a la renovación del Ejecutivo y del Legislativo, no estamos hablando de cualquier cosa. 5 elecciones, 3 federales, 2 locales para Veracruz. Y entonces, hagamos la elección como la sabemos hacer, ¿no? Y discutamos con más amplitud qué se puede modificar, mejorar, cambiar. ¿Que eventualmente pueda haber duplicidades? Bueno, revisemos si es o no duplicidad y en qué consiste y cómo se mejora, pero como ha sido en otros procesos electorales previos, estas reformas suelen tener su ensayo, si me dejan usar esa palabra, en una elección intermedia, claro, exactamente, donde el impacto, digo, es importante elegir diputaciones y demás, pero no con esa magnitud. Sí. Tenemos ahorita un marco muy conocido, el punto álgido donde todo el mundo se felicita pues es del 2000, ¿no? Y lo permitieron la distancia entre el primero y segundo lugar. El mundo se maravilla y dice cómo de venir de elecciones altamente cuestionadas solamente en 10 años, ahora ya tienen elecciones altamente creíbles. Eso, el 2006 nos dijo que no era exactamente así porque una cosa es tener posibilidades técnicas en términos de principio de certeza, que eso creo que habría que resaltarlo muy bien o explicarlo un poco mejor, sí, que meramente de confianza, que la confianza es una percepción, ¿no? Así es. Y depende de contextos, de coyunturas, ¿no? De condiciones a veces ajenas, ¿no? Claro. Que no podemos medir con exactitud. En cambio, respecto de la certeza, el resultado es obligado. ¿Por qué? Porque tenemos la medida A, la medida B y la medida C, y no hay forma de sesgarnos. Ese es el punto. Yo creo que eso es muy importante porque el punto que me parece que no nos hemos dado cuenta es que, como ha pasado tantas cosas en las últimas semanas, no nos damos cuenta que certeza, efectivamente, la parte técnica del INE no se va a tocar. Es decir, lo peor que puede pasar en este escenario es que ahora lo que está es en suspenso en Suprema Corte, qué parte de la reforma, sí, que no es una, son varias, a diferentes leyes, sino específicamente a lo que sea la ley general, es la que se va o no utilizar, ¿no? Y puede ser toda, ninguna, una parte, no sabemos. Y bueno, lo decías hace un momento, Ernesto, al final de cuentas, son los ciudadanos los que son garantes de, ¿no? O sea, tenemos toda la estructura que quieras. Exacto. A nivel nacional, a nivel local, pero quienes cuentan los votos, quienes van a votar, quienes están en las casillas son los ciudadanos. Son millones de mexicanos. Hay un punto efectivamente de confianza que tiene que ver con legitimidad. Y quiero poner un punto sobre la mesa que es escandaloso cuando se plantea así, pero me parece importante discutirlo. Certeza, que es la parte técnica, me parece que el INE
y no es por echar flores, es que de verdad el INE, por donde te vayas en este país. Que sí se valen, dice que sí la recibe. Perfecto, entonces vamos a seguir trabajando y jugando. Si son flores, pero la legitimidad y la confianza no la pueden tener autoridades, y te lo digo con toda claridad, no la pueden tener autoridades, primero, que son protagónicas. Claro. Y que confrontan a un poder legítimo. Decías hace un momento también algo que me parece que hay que rescatar. El árbitro tiene un papel de discreción, de otro trabajo, y eso mismo lo han señalado también. Y si te insulta un jugador, otros presidentes, le metes una patada, ¿no? como un árbitro hace poco, no. Si te insulta un jugador, lo expulsas, le metes una tarjeta, pero no te pones al tú por tú. Y lo que yo sí creo que logró la elección de estas 4 personas, la consejera presidenta, la consejera y los consejeros, es que van a cambiar la percepción por sus orígenes. Tú participaste en la integración de estos nuevos funcionarios, de estos nuevos integrantes del Consejo. Sí. Y venimos de una pirámide en donde hubo 1,000 personas. Rápidamente, fueron 1,000 y tantas que iniciaron el procedimiento, poco más de 600 que terminaron. De ahí cayeron poquito menos de 600, porque hubo varias que hubieron inconsistencias de sus papeles. De esas pasaron a un examen muy debatido, pero me parece ridículo el debate sobre el examen, que si quieren podemos ver uno por uno, porque nos tocó darle seguimiento. No hubo filtración de resultados. Lo podemos ver con todo cuidado, digo, porque además está todo grabado. Sí. Todo se hizo en San Lázaro, todo está grabado, todo absolutamente puede revisarse. Y digo que es ridículo porque habría otros lugares donde estaría menos, digamos, menos fiel. Menos cuidado. Es menos cuidado, por ejemplo, la tómbola, ¿no? Que la forma en la que se repartió. Hasta en el Melate hacían trampa, ¿no? Entonces, esas personas pasaron un examen, prácticamente la mitad, poco más de 200, se revisó lo que fueron su currículum vitae, un ensayo original y un ensayo y su carta de motivos. Todos los ensayos los pasamos por un programa antiplagio y todos los revisamos uno por uno, y hubo 13 que tuvimos que sacarlos de la competición por plagio. No se llamó así, sino por falta de probidad. Bueno, y de esas personas se hace una lista de 94 las cuales se entrevistaron. Y de esas 94 que se entrevistaron se conformaron las 4 quintetas. Una solo de mujeres, y hay que ver la disputa entre instituciones, qué daño le hacen al procedimiento. O sea, esto estuvo atrasado 3 meses por disputas entre el tribunal y Cámara de Diputados, y después modificado en 2 ocasiones ya con el mecanismo. Para que fuera mujer la consejera presidente, ¿no? Esa es una. Segundo, la propia convocatoria, y eso se resolvió 4 días antes. Creo que todo el mundo se perdió de esa. Pero nosotros teníamos como comité técnico la incertidumbre jurídica, porque durante muchos días Cámara de Diputados estuvo a punto de estar en rebeldía. Acto que no puede hacerse legalmente porque el tribunal es la última palabra, ¿no? Entonces, gracias a esa reunión, que si no ustedes identifican que tuvo el pleno del Tribunal Electoral de la Sala Superior con la Jucopo en pleno, se llegó a un acuerdo que destrabó. Y de esas quintetas, solo mujeres, la de consejera presidenta, una de mujeres, que es la consejera que salía, y 2 de hombres. Las 4 personas que llegaron, lo que se está diciendo es que si tienen cercanía o no familiar. Nadie ha dicho que tenga una cercanía política aprobada por acciones. Nadie. Ni compañeros del propio comité técnico, ni los medios de comunicación. Eso, como tu cercanía familiar no es un problema eso. Ni político ni legal, adelante. No, bueno, ¿y qué le voy a decir yo a los Flores, no? Y hay de todos los colores. había un árbitro electoral. Lo conocí, trabajamos. Uno rojo, había uno amarillo, había uno azul. Un tricolor, ¿no? Exacto. Por eso digo que sí es muy importante que nosotros identifiquemos y le bajemos a la polvareda, claro, porque a nadie le conviene que en el 2024 haya elecciones con árbitros que sin razón sean cuestionados. Primero, segundo, y sin una legitimidad que ahora yo creo que sí puede tener el proceso. Pero creo que hay una coincidencia ya generalizada también, cuando menos, en este voto de confianza. Y me parece que viniendo de las personas que lo han externado, no necesariamente los partidos de oposición, el PAN por ahí ya hizo algunas impugnaciones, ¿no? Y está pidiendo. Ahora se está resolviendo. Entonces, en estos momentos, en estos días. Bueno, se va a comentar en los siguientes días seguramente, pero algunos otros consejeros presidentes, como Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, ha hecho este reconocimiento del proceso de selección, ¿no? Y le otorga ese voto de confianza. Y recuerdo que en la anterior
elección de consejeros, también hubo algunos que venían propuestos de las llamadas cuotas de partido que venían relacionados. Y la sorpresa es que en su actuación pues no han sido completamente objetivos e imparciales, ¿no? Entonces habría que esperar. Esta es la primera que por sorteo se eligen, pero es la tercera ocasión que las quintetas no surgen de un proceso como de cuotas. Y normalmente de cuotas de 4 personas, porque no son los partidos. Normalmente fueron una persona por cada uno de los 3 o 4 fuerzas más importantes los que pusieron sobre la mesa los consejeros. Y así está reconocido desde el 97. Así fue que llegó Pepe Woldenberg y todos los demás consejeros. Es muy interesante cómo ha cambiado, pero también la manera en la que se eligió en esta última vez, yo creo que es la que ha desarrollado la última herramienta que quedaba, que era el sorteo. Ya que si no se iba a la Suprema Corte, por cierto, se quedó en Cámara de Diputados. Era imposible que se fuera a la Suprema Corte. Jucopo dijo que no iban a quedarse con eso este jaloneo y esta confrontación Jucopo no beneficia a nadie, ¿no? Jucopo, si tú revisas los acuerdos desde la convocatoria, fueron todos por unanimidad. Incluso abstención en la última, pero la primera fuerza que ha roto la unanimidad del proceso fue ni siquiera los diputados de Acción Nacional. Han sido las autoridades del partido a nivel nacional que se despertaron con 4 nombres que no sé por qué no les gustaron, porque estaban dentro de los 20 que se publicaron 3 días antes y dentro de los 94 que fueron entrevistados. Conforme se iba reduciendo la lista. Entonces, ¿por qué en la mañana de cuando fueron insaculados el partido, que sus diputados aprobaron el procedimiento, nadie los obligó, llegan y llevan ante el Tribunal Electoral? Yo creo que esa es una irresponsabilidad de esa dirigencia nacional, no digo de los diputados de Acción Nacional, pero de la dirigencia de Acción Nacional, para no terminar de una manera tersa con esta página de confrontación. Bueno, pues esperemos que los resultados y que tu trabajo y el de muchos otros ciudadanos, los integrantes de este comité, concluya en la integración de un consejo a la altura de lo que necesitamos y a la altura de la responsabilidad de la elección del 24, ¿no? de esa magnitud. Y volviendo al tema, precisamente de el famoso Plan B, por ahí hubo en la instalación del Consejo, Josué, hace unos días, en la que tú estuviste presente, pues ya la integración de los nuevos consejeros, y inmediatamente después, al día siguiente, declaraciones del secretario de Gobernación e incluso un encuentro ahí en el instituto. Querían que fuera en Gobernación, pero se trasladaron al instituto, en donde el secretario de Gobernación dice que se va a respetar el fallo de la Corte, por un lado, y por otro, al mismo tiempo hay un desplegado de 22 gobernadores de Morena, en donde piden que se revierta la suspensión que el ministro Lainez Potisek hizo de las impugnaciones o de las controversias constitucionales que se presentaron y que suspendieron el Plan B. Pregunta para los dos, a ver, ¿qué pasa si la Corte resuelve que es constitucional la ley del Plan B y consideran que será posible cumplir cabalmente con el proceso electoral, con las elecciones, que sean limpias y tranquilas y con los recursos humanos y presupuestos con que se contarían en el 2024? Si me lo permiten. Sí, adelante. Creo que como parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, y más en el ámbito desconcentrado, una manera de no equivocarnos es recurriendo en todo momento a los principios rectores de la función electoral. Ya platicábamos hace un rato de la certeza. En este momento yo pongo en la mesa el principio de legalidad. Hay un marco normativo. Estuvo vigente por una breve temporalidad el Plan B. Bueno, pues el INE echó a andar los mecanismos que tenía que accionar para poderlo instrumentar. Entonces se creó un comité técnico específicamente para su implementación. Emitió todavía un acuerdo ese comité respecto del programa o calendarización de cómo se tendría que aplicar para estar dentro de los plazos que traen los transitorios de esta reforma, y ya mentalizados a cómo tendríamos que aterrizarlo, ¿no? De momento hay esta suspensión provisional, ¿no? Y eso nos devuelve al marco normativo vigente y nos adecuamos a ese. Entonces, en función de ese estamos ya pensando en el 24. Claro. O sea, ya hay un... Sí, ya hay un marco, pero mi pregunta es si
finalmente no se suspende el plan B si el INE tiene la capacidad de estructura humana, de capital humano y capital presupuestario para sacar adelante la elección que viene, que es gigante, la madre de todas las elecciones. Hay una fecha perentoria, ¿no? Vamos a ver cómo nos acercamos a los 90 días previos establecidos en la Constitución para que haya cambios sustantivos o no en la norma. ¿Qué pasa si al final del día se declara constitucional esta reforma? Pues el comité no se desintegró. No, y hay más días porque iniciaría el año electoral posteriormente a lo que marca la... Antes de, en efecto, ahí había un marco. A donde voy es que el comité no se desintegró. Claro, está en suspensión sus actividades. El programa sigue vigente, el calendario seguramente tendría que sufrir algún ajuste para los tiempos y trabajar en función de ello. Y sí, salvando su modesto servidor, el servicio profesional electoral está hecho garantizaría al trabajo, el cumplimiento, ¿no? De la elección. Por supuesto que sí. Lo visualizo complejo, sí lo visualizo complejo con mis 28 años de experiencia por todo lo que implica preparar un proceso electoral. O sea, la ciudadanía llega un primer domingo de junio a votar y lo que ve es una casilla con una boleta expuesta para ella, para él y vota. Pero todo el trabajo previo es de una dinámica sumamente intensa. No quiero ser catastrofista, yo lo visualizaría complejo y me parece que habría muchos retos que afrontar. Pero principios de legalidad, ¿no? Claro. Y hay que adecuarse a él si tal fuera el derrotero al final del día. Son 3 escenarios, Guile. Uno es que no se declara a tiempo o se declara inconstitucional y entonces tenemos las reglas que conocemos. Yo creo que la segunda, desde mi punto de vista, es más probable y es que haya parcialmente constitucional y entonces ese comité que tiene avanzado el conjunto de las reformas tendría dentro de ellas ya por dónde avanzar y tendría más meses porque entonces era octubre. Y ahora iniciaría en noviembre, ¿no? O sea, hay un corrimiento por la propia reforma. Constitucionalmente agosto. Sí. Pero como se promulga en marzo, exacto. El comité dice, bueno, tienes que recuperar esos 2 meses, por eso se va a octubre. Por eso se va a octubre, exacto. Y tercero, la otra es que sea totalmente constitucional. Yo veo muy difícil que eso pase, pero son esos 3 escenarios. Yo de verdad estoy convencido que el tema de la movilización del INE permite tener todo preparado, e incluso con un comité, y además con muchos focos apagados ya, que eran rojos o nada están apagados. Por ejemplo, confrontación con el Poder Legislativo. Yo veo que hay un balón de oxígeno para las elecciones de Coahuila y Estado de México, en las que también es parte importante de todo este escenario. Lo que suceda ahí va a ser muy importante porque es inmediatamente después lo que pasa en el 24. Y sobre todo la elección del Edomex, ¿no? Y yo creo que las dos, porque son simbólicamente también la gran alianza. Hay muchas cosas que se están jugando. Y por los datos que se tienen ahora, a estas alturas del partido, hay muchas cosas que vamos a tener que poder hablar cada mes, van a cambiar. Pero lo importante para el 24, si el 24 hay escenario 1, 2 o 3, el INE está preparado, podría estar preparado, sí, lo va a estar, con la diferencia de que no va a estar disputando escena pública con Presidencia de la República. Y el desgaste que le significaba al propio instituto esto, ¿no? Y ojo, no estás disputando con cualquiera, o sea, un órgano autónomo está disputando con una figura en la cual tiene un enorme nivel de aprobación. Entonces es muy diferente que tú tengas una institución que llama a movilizar a la ciudadanía y por lo menos el 60, 50, en el peor de los casos 50% de esa ciudadanía que va a vigilar simpatiza con esa fuerza con la que te estás peleando. O sea, veámoslo como una visión, es lo que decía, de confianza. No estoy diciendo que sea de un color ahora el INE, ni mucho menos, eso no va a suceder. Pero lo que sí vas a tener es un instituto que deja de golpearse con la fuerza mayoritaria y no solo a nivel federal. Como tú lo acabas de decir, el número es impresionante, 22 gobiernos locales, sí. A nivel de territorio es mucho, entonces no tienes por qué no ser autónomo, pero tampoco tienes por qué pelearte, sí, porque entonces sí, el factor desmovilización para cuidar las casillas y hacer elecciones, eso sí me preocupaba. Claro, claro. Bien, pues no sé si quieran agregar algo más a manera de conclusión, Josué, Ernesto. Bueno, si me lo permiten, con el marco vigente hasta este momento, ya estamos preparando el proceso electoral, aunque formalmente con este marco legal empezaríamos en
En septiembre, la primera semana, con la instalación del Consejo General, el propio Tribunal Electoral, y ahí se desgranan los consejos locales y los distritales. Ya estamos en ese horizonte, preparándonos desde ya para que los tiempos nos alcancen perfectamente bien. Uno de los rubros con los que estamos trabajando intensamente es nuestra actualización de nuestro padrón y listado nominal, que está trabajando, operando todos los días con sus módulos en los domicilios conocidos, con sus citas. Hay credenciales que fenecieron el 1 de enero, hay que sustituirlas. Hay un universo de más de 300,000 credenciales que fenecerán ahorita el 1 de enero de 2024. Ahí sí, no solo para efectos de identificación, ya quien tenga una credencial que ya cumple los 10 años, que se acerque al INE, a renovarla, claro, porque además pues no está tan distante el 1 de junio del 24 y no podrá tampoco votar. Entonces vale la pena tener un listado nominal muy actualizado. Las tareas de distritación también están en marcha. En fin, ya estamos con la mentalidad. No se ha detenido el trabajo del INE en ningún momento. En ningún momento, no, absolutamente, no. Para nada. Trata de una dinámica institucional con programas específicos, operativos y avanzando en ese horizonte. Y los ciudadanos podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que las elecciones se van a realizar, se van a organizar bien y serán confiables. Los resultados serán confiables. Lo reitero por lo que comentábamos hace rato. Finalmente, con los señalamientos que pueda haber, a lo largo de más de 30 años ha habido ya elecciones limpias, ¿no? Y se ha pasado la prueba ácida de pues, la descalificación, los votos, pero a querer o no, hemos tenido resultados confiables. Y si además de todo lo que tenemos es una institución fortalecida con uno o con otro marco normativo, yo creo que va a ser un intermedio, pero ya platicaremos en unos meses, pero el que sea con ese principio de legalidad, con una ciudadanía que recupera, digamos, no solamente la confianza en lo técnico, sino más la confianza, digamos, simbólica de que estamos ante una institución que es un árbitro y no es un jugador, que eso lo ve una enorme parte de la ciudadanía, y abonamos desde los medios de comunicación, desde la opinión pública a eso, a todos nos va a convenir. Sí, salir, ¿no?, de la polarización en la que estábamos inmersos. Va a ganar el que sea, pero no el que sea, va a ganar el que tenga más votos. El que tenga más votos. Y eso creo que sí ya estamos como país maduros como para poder llegar a ese acuerdo. O sea, no será el que no te guste o el que a mí no me guste, aunque sean pero va a ser poquitos votos, ¿no? Pero el que sea, ese fue el que tuvo más votos y nos aguantamos. Tienes 3 años o 6 años para cambiarlo. Claro, ¿no? Claro, y así ha venido dándose la alternancia de gobiernos de extracción diferente, distintos partidos han estado PAN, PRI, regresa PAN. Gran pluralidad, ¿no? Así es. Ahora, pues veremos en el 2024. Pues bien, este fue un programa más de controversias. No olvide usted que es el protagonista esencial de cualquier proceso electoral. Usted integra las casillas, usted cuenta los votos, usted debe de ir a votar y con eso tenemos la certeza, la seguridad de que vamos a tener el gobierno que merezcamos con nuestra participación ciudadana. Por cierto, ahora que digo de participación ciudadana y antes de concluir, ¿cómo se fomenta? ¿Qué hay que hacer para que todo el mundo habla de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la ciudadanía y todo esto? ¿Qué se hace en ese rubro, Ernesto? Primero, ser claros, como lo acabas de decir, lo que hace el INE y la ciudadanía es nombrar gobernantes, pero no la democracia. La democracia es más. No, esa es la democracia electoral, pero la ciudadanía, participativa. ¿Qué? Yo creo que justamente es eso. Para tener democracia necesitamos un gobierno representativo, elecciones justas y libres periódicas, pero necesitamos también que esas decisiones entre elección y elección sean controladas democráticamente por la gente. Entonces, ¿qué se hace? Se modifican instituciones municipales, estatales y federales, se impulsa para que la ciudadanía no solamente vote, sino que además opine y defina, y eso nos da para otro programa. Sí, lo discutimos, pues están cordialmente invitados. Vamos a hacer una segunda parte y nos vamos a referir al tema de ciudadanía, al tema del servicio civil de carrera, que lo comentamos también en el programa anterior. Me parece indispensable que la ciudadanía esté bien enterada, los televidentes o los radioescuchas estén bien enterados. Y bueno, pues agradecemos nuevamente su presencia. Bienvenidos tantas veces como su agenda se los permita. Gracias. Hasta la próxima. Un honor, doctor.